En este vídeo vamos a explicar un poco cómo utilizar un polímetro, que es un aparato de medida que sirve para medir magnitudes como la tensión, la resistencia, la intensidad, que es la corriente eléctrica, o nos sirve para medir la continuidad de un cable para ver si está roto o no, para medir un diodo o un condensador, capacidad, etcétera, etcétera, tanto en corriente continua como en alterna. En este caso tenemos aquí uno bastante simple, un polímetro de la marca Fluke, que bueno, es bastante sencillo el manejo. Principalmente lo que tenemos aquí es un rotor, posición de apagado. En esta posición tenemos para medir tensión en voltios, en corriente alterna, y también nos valdría de hercios, dependiendo de dónde pongamos y cómo las puntas, que ya lo explicaremos. Aquí mediremos la tensión en continua. Este polímetro solo cuenta con dos escalas de tensión, una para voltios y otra para milivoltios. Esto es para raya, esta raya significa corriente continua. Aquí tendríamos para medir tensiones que no superen los milivoltios. Ese punto pues va a indicar los milivoltios, la unidad que está reflejada arriba, milivoltios. Y ya nos pone que en DC. Aquí podríamos medir resistencia eléctrica. En este caso pone el mensaje OL, que significa que la resistencia es infinita porque las puntas están al aire, no están conectadas a ningún tipo de conductor. En esta otra posición, que sirve para medir semiconductores como los diodos conducen la electricidad en una sola dirección, y de esta manera lo que hace el polímetro es inyectarle una tensión y ver si está conduciendo o no, y con lo cual vemos si está averiado. Y también podemos ver la caída de tensión, que suele ser 0,5 o 0,6 voltios, dependiendo de si es de silicio o de otro material. Aquí podemos medir corriente eléctrica en continua y en alterna. Es raro que tengan en la misma posición continua y alterna, pero bueno, en este caso pues solo podríamos medir hasta miliamperios. También nos viene el símbolo de hercios, que es para medir frecuencia eléctrica. Y aquí tenemos para medir la corriente, tanto continua, símbolo de continua arriba, como símbolo de alterna abajo, pero con intensidades mayores. Ya estamos hablando de corrientes que como mínimo serán de 1 amperio. Luego, aquí, a la hora de poner las puntas de prueba son los cables que vamos a conectar a lo que queremos medir. Tenemos varias posiciones. Siempre va a haber un común, que es el negro, en este caso, que lo ponemos ahí. Si queremos medir corriente, recordar que eran amperios, aquí o aquí, lo tendremos que poner en esta posición si es en un máximo de 10 amperios lo que sospechamos que vamos a medir, o aquí si tenemos un máximo de 400 miliamperios. La corriente siempre se mide en serie al circuito. Ahora lo explicaremos con un dibujo en la pizarra, ¿vale? Y la tensión, pues se quitaría de aquí el conector rojo, el negro vale igual, y se conectaría ahí para medir tensiones, voltajes. La tensión se mide siempre en paralelo al circuito. Y básicamente es eso. Bueno, aquí tiene otra serie de botones, que en este el hold siempre tiene que estar, varias veces tiene que estar quitado, ¿vale? Un mínimo, un máximo, el rango, y este botón, pues ahora mismo en este polímetro lo que veo es que cambia de alterna a continua, ¿vale? Entonces, pues lo dejamos en continua, que es lo que voy a mirar ahora. Pero vamos, como aquí tiene un botoncito que es para la iluminación de la pantalla, pero lo que quiero explicar con este vídeo es el manejo del polímetro, una cosa que va a ser más o menos convencional a casi todos los polímetros, que es la parte de la ruleta. Luego lo que es específico de cada polímetro, pues es diferente. Bueno, aquí hemos dibujado un circuito bastante simple, compuesto por una resistencia y una fuente de alimentación de 12 voltios. Hay que tener cuidado porque yo llevo varios años trabajando en esto y siempre tengo a veces la duda todavía. Este es el símbolo del conector, o sea, un símbolo de una fuente de alimentación. Una raya más larga y otra más corta. La corta es el negativo y la larga es el positivo. Es fácil confundirse porque hay luego otro símbolo, el de los condensadores, en el que la parte larga es negativa. Ese símbolo es distinto, es así. Una cosa más o menos así, ¿vale? Y ahí es al revés.
Esta es la parte negativa, si no recuerdo mal. Con lo cual, eso es lo que me induce a error. Pero en una fuente de alimentación es así, positivo y negativo. Bueno, este es el símbolo convencional de resistencia, aunque también podéis encontraros este símbolo, una especie de diente de sierra, mal dibujada aquí porque vamos deprisa. Sería pues más una cosa así, ¿vale? El símbolo de resistencia. Pero bueno, aquí he dicho este circuito para explicaros cómo medir con el polímetro, ¿vale? Tenemos aquí la resistencia conectada al circuito, ¿vale? 12 voltios. ¿Cómo mediríamos tensión? Bueno, antes explicaros también el sentido de circulación de la corriente, porque en el polímetro luego eso nos va a influir a la hora de medir corriente para que nos ponga un menos o un más. El sentido de la corriente, el sentido real es de negativo a positivo. Los electrones van de negativo al positivo de la fuente de alimentación. Y el convencional, se refiere convencional, es el que se suele poner en los textos, en los libros de texto del tema de electrónica, pues suele ocurrir que lo menciona que la corriente va al revés, de más a menos. Eso no es cierto, lo real es de menos a más, ¿vale? Más, es anecdótico, pero a la hora de medir corriente sí que es una cosa a tener en cuenta. Bueno, yo tengo un circuito en el cual tengo una resistencia, que es donde la electricidad está consumiéndose, en esta resistencia. ¿Cómo mido con un polímetro la tensión, la caída de tensión que tiene entre sus bornes, por ejemplo? Pues se mide en paralelo, entre aquí pondría mi polímetro, midiendo en tensión, y lo pondría entre aquí. Punta positiva al positivo y punto negativo al negativo. Vemos que está conectado al negativo. Aquí me daría el valor de tensión. En el polímetro que hemos dibujado antes, que hemos enseñado antes, punta roja y punta negra. Pondríamos el conector en tensión continua. Sabéis que tenía un simbolito así, una raya continua, no como la alterna que viene una onda sinusoidal, ¿vale? Y así se mide la tensión. Si quisiéramos medir la corriente eléctrica que pasa a través de esta resistencia, lo que tendríamos que hacer es, si el circuito fuera real, desconectar una de las patillas y intercalar el polímetro, porque dijimos que los amperios se miden en serie. Y lo conectaríamos aquí, ¿vale? Así. Al pasar la corriente, que hemos dicho que va de menos a más, pasaría no solo por aquí, sino por el polímetro y continuaría. Y nos daría el valor de corriente que consume esa resistencia.